Muy buenos días. Damos las gracias a la Dirección del Deporte Universitario por permitirnos este espacio. Y el día de hoy vamos a tratar en lesiones deportivas la ruptura del tendón calcáneo. Tengo el gusto de presentarles a la licenciada Marcela Vázquez, que es licenciada en fisioterapia. Trabaja aquí en la Dirección de Medicina del Deporte y tratará con nosotros este tema que es muy interesante y muy frecuente. Bienvenida, doctora. Muy buenos días. Licenciada, perdón. Gracias, doctora. Buenos días y gracias al staff de la PGD. Bueno, pues para empezar a hablar del tema, voy a compartir mi pantalla. Ok. Entonces, pues como dice la doctora, es un tema bastante interesante, una lesión, si no es de las más frecuentes, sí ocurre en población atlética, y también en población pues que realiza ejercicio de forma no tan regular, ¿no? Entonces, vamos a ver un poco de esta lesión. Antes de meternos como tal al tema, pues vamos a repasar algunos conceptos de anatomía. El tendón calcáneo también es muy conocido como tendón de Aquiles, entonces es ese tendón que se forma por la aponeurosis que dan los músculos gastrocnemios, que son los músculos de la pantorrilla, y el músculo sóleo, que también está en la pantorrilla, pero un poco más profundo que estos. Son los que vemos aquí en color rojo y amarillo. El músculo sóleo está en un color ligeramente verde, y bueno, estos músculos forman una aponeurosis que se funde y forman el tendón de Aquiles, ¿vale? Tendón calcáneo, en este caso. Es el tendón más largo del cuerpo, llega a medir de 15 a 16 centímetros y también es el más fuerte que tenemos. ¿Okay? Dentro de las lesiones tendinosas de miembro inferior es el que más frecuentemente se rompe. ¿Okay? Y bueno, aquí un pequeño video para pues repasar lo que ya mencionamos. Está el tendón en amarillo, los músculos gastrocnemios o gemelos, y aquí coloreado en verde tenemos el hueso calcáneo, que es el hueso que conforma el talón de nuestro pie. Entonces, esa es la conformación anatómica de este tendón. En algunas ocasiones hay un músculo que se llama plantar delgado que puede dar ciertas fibras al tendón, pero es menos común, ¿vale? Básicamente está conformado por estos tres aponeurosis de los músculos. Ahora, vamos a ver para qué funciones tiene este tendón. Pues bueno, básicamente conecta los músculos que ya vimos, que son el tríceps sural, o también lo podrán conocer por la pantorrilla o todavía más coloquialmente como los chamorros, ¿no? Pero para ser más precisos, vamos a referirnos a ellos como los músculos del tríceps sural. Los conecta con el calcáneo, el hueso que ya vimos que forma el talón del pie. ¿Y a qué nos ayuda? Pues bueno, a transmitir las fuerzas de estos músculos hacia esta articulación del tobillo. Y bueno, es vital para actividades y gestos de la vida diaria, como cuáles, bueno, vamos a ver aquí el pequeño video de estos músculos que lo conforman. Se originan en los cóndilos de la rodilla, para al final formar este largo tendón que ya vimos, es el más largo del cuerpo. ¿Okay? Entonces, ¿para qué gestos? Pues los podemos ver tan simples como caminar, correr, saltar, bailar, al subir escaleras, necesitamos... ¿Ya estamos de nuevo? Sí. Entonces, les mencionaba los gestos pues, de la vida diaria para caminar, correr, saltar, entre otros. Lo que hacen estos músculos en conjunto con el tendón es ayudarnos a hacer un movimiento que se llama flexión plantar, que justamente es este movimiento cuando el pie va hacia abajo o cuando nos queremos parar de puntitas. ¿Okay? Entonces, esa es la acción de los músculos y el tendón es el que transmite esa acción a la articulación. Entonces,
pues lo necesitamos básicamente para nuestra vida diaria. Y bueno, la lesión, vamos a ver más adelante, pues cada cuánto ocurre, en qué población, pero antes de eso vamos a hablar de cómo ocurre. Entonces, ya les mencionaba que es la ruptura tendinosa más común en el miembro inferior. Y bueno, el mecanismo de lesión, pues se han descrito algunos, 3 principalmente. Uno de ellos es la dorsiflexión repentina, es decir, yo tengo mi punta del pie hacia arriba, aplico una fuerza y el tendón como tal no resiste esa carga o no está acostumbrado a esa carga repentina y termina por vencerse en sus fibras, como lo vemos aquí en el video. Esa misma dorsiflexión, pero seguida de una plantiflexión, es decir, un movimiento como de rebote del tobillo. También el tendón no alcanza a soportar esa carga y termina por romperse. Y el último es muy común, que la rodilla esté en completa extensión y se recargue todo el peso sobre el antepié. Entonces ahí estoy quitando pues la carga que recibe la rodilla y se la estoy dejando toda al tobillo. Y de nuevo, el tendón no soporta la carga y termina por romperse en sus fibras. ¿Okay? Y bueno, en el mundo del deporte es una lesión, como lo mencionábamos, común. Uno de los casos más recientes que sonó mucho fue este de Kevin Durant en un juego de la NBA, que vamos a ver el video. Aquí vemos cuando ya ocurrió la ruptura, si bien puede caminar el paciente, pero ya no hace una marcha normal, ya va claudicando, ¿ok? Entonces vamos a ver el momento de la ruptura. Aquí está. Es en la pierna derecha. Le voy a regresar un poco. Ahí se alcanza a ver un poquito cómo los músculos del gastrocnemio, como si se fueran hacia arriba, porque ese tendón ya no les está sujetando al calcáneo. Entonces ahí fue cuando ya ocurrió la ruptura. Y bueno, es muy común que los pacientes lleguen y digan, es que sentí que algo tronó. Incluso en algunas ocasiones puede ser audible esa ruptura. Sí, el paciente dice, es que escuché un pop y pues yo sentí pues que ya algo no estaba bien, ¿no? Otra de las sensaciones que muy comúnmente nos llegan a decir es que sintieron que alguien les hubiera dado un golpe, una patada en esa zona de... No sé por qué se cierra, pero ahorita la comparto. Pero les mencionaba que una de las pues, sensaciones más comunes es que alguien les hubiera dado una patada como en la zona del talón. Incluso nos han llegado en clínica que sienten que alguien se tropezó y se cayó sobre su tobillo. Al menos a nivel clínico, en los que me ha tocado ver, muchas veces no sienten dolor como tal al momento de la lesión, sino que viene ya después por pues toda la cascada inflamatoria que se desata, ¿no? Con esta lesión. Pero al momento de la ruptura como tal, aunque pudiera parecer muy aparatoso, el dolor viene hasta después. Un momento, por favor. Y bueno, se han descrito ya en la literatura algunos factores de riesgo, tanto intrínsecos como extrínsecos. Dentro de los intrínsecos, o sea, de los que son afines al paciente, pues se ha encontrado que es más común cuando el paciente se encuentra entre su tercera y a la quinta década de vida. Cuando el paciente padece alguna enfermedad sistémica, como puede ser diabetes, lupus, algunas afecciones tiroideas, también se ha asociado con el riesgo de ruptura. El uso prolongado de algunos medicamentos, como corticoides, también está relacionado con el mayor riesgo, las fluoroquinolonas, y también a grandes rasgos se ha descrito un poco la condición física del paciente. Hay un dato que últimamente se ha venido dando que está más común o se están viendo cada vez más casos en población que hace deporte o alguna actividad física de manera pues esporádica. Aquellas personas que a lo mejor juegan cada fin de semana, pero en la semana pues no realizan algún otro tipo de acondicionamiento o preparación para esos partidos, para esas competencias.
Entonces, por ahí viene un poco también ese factor de riesgo. Ya hablando más allá de los que son afines a los pacientes, pues bueno, tendríamos el tipo de ejercicio que realizan. Por ejemplo, deportes que requieren muchos saltos, cambios de dirección, estos gestos más explosivos, pues de cierta manera si el atleta o la persona que realiza esta actividad no está acostumbrada, pues es un factor de riesgo por las cargas a las que sometemos a ese tendón. Entre otros factores encontramos el tipo de superficie, sobre todo si es pues una superficie irregular, por las posiciones que llega a adoptar el pie. No es común que ante una superficie, digamos, irregular se rompa de primera instancia el tendón. Sería más común un esguince, si acaso, pero si ya ese paciente viene con algunos otros factores de riesgo intrínsecos o alguna lesión ya tendinosa de forma crónica, pues bueno, le sumamos la superficie irregular, pues puede ser la gota que derrame el vaso. ¿Okay? Ahora, en cuanto a la evaluación y el diagnóstico, pues se hace mayormente de forma clínica. Entonces, justo lo que bueno, le corresponde al médico, idealmente un especialista ortopedia y traumatología o un médico del deporte. Entonces, ¿qué datos va a recabar? Pues bueno, para empezar, la historia clínica. Si ya tenía alguna afección, si tiene algún antecedente de los factores de riesgo que ya vimos, cómo fue el mecanismo de lesión, qué sintió, si hubo sensación de chasquido o percepción audible del chasquido, ¿vale? El paciente ya va a presentar un dolor tipo agudo en la zona del tendón. Si nosotros, bueno, el médico le pide que se pare en las puntas de sus pies, pues el paciente no va a poder porque justamente ya no hay transmisión de fuerzas del músculo al tobillo. Si le pedimos a lo mejor una flexión plantar, es decir, que lleve el pie hacia abajo, pues llega a ser muy débil y, en algunas ocasiones, si la inflamación está todavía muy avanzada, a la palpación se puede distinguir una discontinuidad, es decir, si nosotros ahorita nos tocamos el tendón, pues sentimos esa cuerdita, ¿no? Que va desde nuestro hueso del tobillo, desde el calcáneo, hasta la pantorrilla. Entonces, en esos pacientes, como hubo esta ruptura, pues se siente cortada esta zona. La inflamación en la zona posterior del tobillo, y bueno, hay algunos estudios de imagen pues complementarios o que definirían el diagnóstico, como el ultrasonido o la resonancia magnética, y hay algunos test muy sencillos que dan una información bastante pues, relevante para decidir si se trata de esta lesión o es alguna otra. La más conocida es el test de Thompson, que cuando sale positivo es porque al paciente se le pide que doble su rodilla a 90 grados, puede ser así o puede ser boca abajo, y se hace una presión sobre los músculos de la pantorrilla, ¿vale? En pacientes sanos, en condiciones donde el tendón está íntegro, el pie va hacia arriba por acción de esta presión que hacemos en la pantorrilla, pero bueno, cuando hay una ruptura, cuando se hace esta presión, el pie permanece inmóvil, ¿no? Entonces, es uno de los como test más usados en esta patología. Hablando un poco de epidemiología, pues bueno, los estudios nos arrojan que si bien es una lesión todavía está muy por debajo de lesiones musculares o lesiones de ligamentos, sí llega a ser bastante pues, frecuente, ¿no? Y en los últimos años también va aumentando la incidencia. Entonces, algunos datos de estudios en Estados Unidos nos dicen que alrededor de 18 pacientes por cada 100.000 habitantes al año sufren de una ruptura de este tendón. En cuanto a la población atleta, es decir, de personas que realizan deporte de forma continua, profesional, pues está dividido de la siguiente manera. Del 7 al 18% en corredores. Esto lo hace de forma pues, general, sería más bien en personas que practican alguna prueba de atletismo, pero bueno, del 7 al 18% concentra la mayoría de incidencia. 9% en bailarines y 5% en gimnastas. Y bueno, el resto ya se reparte, pero también es una lesión común, pues ya lo vimos en el básquet, en el fútbol, soccer, en deportes que, como mencionaba, requieren gestos muy explosivos en poco tiempo, en los que el tendón y el tobillo no les da tiempo de pues buscar una posición donde no sufra ese tendón. ¿Okay?
Lo que mencionábamos al inicio es más frecuente en la tercera y a quinta década de vida, esto en población que a lo mejor pues realiza ya un ejercicio de forma más recreativa o espontánea, por lo que mencionábamos. Pacientes y personas que acuden a su práctica, pero nada más una hora en el sábado y después se van a la comida, lo que sea, y no llevan como una práctica constante, ¿no? Y por lo tanto, pues las adaptaciones que buscaríamos o que tendría un atleta que sí lo hace de forma regular. En cuanto al tratamiento, pues hay básicamente dos opciones, una que es quirúrgica y la otra la conservadora. ¿En qué se diferencia una de la otra? Bueno, pues hay varias cuestiones a tomar en cuenta. Siempre se le tendrían que plantear al paciente pues las dos opciones, ¿no? Y que sepa los pros y los contras. Una de las diferencias que pues podría llamar más la atención es el riesgo de reruptura. Es mucho más alto en aquellos pacientes con un tratamiento conservador, llega hasta un 40% a comparación del quirúrgico, que es menos del 2%, ¿ok? Entonces, aquí como lo menciono, siempre hay que tener esa comunicación de opciones al paciente. Los tiempos de recuperación son similares. En el tratamiento conservador se inmoviliza el tobillo en ciertas posiciones durante 2 semanas en una flexión plantar para que el tendón esas fibras que están interrumpidas se acerquen y empiecen a cicatrizar. Conforme pasan las semanas, se va aumentando la elongación para que siga cicatrizando. Y esto se hace entre 6, 8, hasta 12 semanas, en algunos estudios lo refieren. En el caso quirúrgico, bueno, pues hay diversas técnicas, diversos tipos de sutura, en algunos se utiliza pues como refuerzo, como injerto, este tendón del plantar delgado, y si no, nada más, pues la técnica quirúrgica consiste en aproximar los dos extremos del tendón, como lo vemos en las imágenes, y con la sutura fijarlo, ¿vale? De igual forma, estos pacientes tienen que cursar con un periodo de inmovilización en ciertas posiciones para que pues esta unión cicatrice conforme avanza el tiempo. Bueno, ya para pasar a la parte de rehabilitación, pues nos vamos a enfocar en los casos quirúrgicos, que son los más comunes que vemos. Es fundamental para recuperar la función máxima del tobillo y pues lo que mencionábamos siempre, que no nos enfoquemos solo en una estructura. Al final, pues esta ruptura del tendón genera déficits en fuerza. Si además le sumamos la inmovilización, pues llega a haber atrofia de otros músculos como los cuádriceps, los isquiotibiales, los glúteos. Si el paciente venía de una condición física, pues viene ese desacondicionamiento, ¿ok? Además, los factores psicosociales que implica pues esta recuperación, ¿no? Entonces, pues de ahí la importancia de la rehabilitación. A grandes rasgos, y para verlo de forma didáctica, lo podríamos dividir en 5 fases. La primera fase sería la de protección. En esta, durante las primeras semanas no hay apoyo en el miembro inferior afectado, y bueno, esto ya depende de la técnica quirúrgica, también de la comunicación que haya con el cirujano, se puede extender hasta 2, 4, 6 semanas, ¿vale? A lo mejor ya de la cuarta a la sexta es un apoyo parcial, en la mayoría de los casos, pero pues siempre va en comunicación, les digo, de acuerdo a la técnica y a las condiciones del paciente. Una segunda fase ya implicaría carga, es decir, ya empezamos a apoyar ese pie afectado, inicialmente de forma parcial. A estos pacientes se les coloca casi siempre una bota neumática para que hagan el apoyo. Tiene una elevación en el talón para que no esté completamente estirado ese tendón. Entonces, por ahí empezamos con esa descarga parcial del peso. Y esta fase, pues, abarcaría de las 4 a las 8 semanas. En una tercera fase seguimos con esta progresión de la carga, pero ya vamos a enfocarnos más al desarrollo de la fuerza. Es decir, ese tríceps sural lo tenemos que trabajar con ejercicios de fuerza, a la vez que vamos con la movilidad y otras características, pero buscando esa máxima funcionalidad del tobillo. Es decir, que el paciente ya sea capaz de pararse en puntas, de caminar, de bajar escaleras, subirlas, etc. ¿Ok? Al final de esta fase, porque ya es como más amplia, ya va de las 8 a las 28 semanas,
pues ya empezamos a meter algunos gestos o algunos ejercicios enfocados a esta progresión hacia el trote o a la carrera, ¿okay? En el caso de que el paciente pues así lo requiera, ¿no? Una fase 4, pues en atletas sería un entrenamiento funcional, es decir, esto ya abarca más como la parte de readaptación deportiva, es decir, trabajar esos gestos, movimientos, técnicas que son exclusivas de cada deportista, de cada deporte que practiquen. Y bueno, va de las 28 a las 34 semanas. Aquí, en algunos casos donde se tenga la posibilidad, pues bueno, va de la mano del preparador físico, o si hay un redactador deportivo, pues qué mejor. Pero ya es más individualizado sobre ese paciente y sobre el deporte que practique. Y por último, la fase 5, pues ya podríamos considerarla como la final, que es el regreso como tal al deporte, que ya es cuando el paciente puede entrenar casi sin ninguna restricción y reintegrarse a sus competencias. Y esto está alrededor de los 8 a 9 meses. Ya también en algunos estudios se ha visto que se considera más prudente extender un poquito más este tiempo, alrededor de los 10, 11 meses, para pues alcanzar estos niveles de fuerza ideales que se van a necesitar para la práctica deportiva, ¿no? Entonces, si no hay como esa prisa por que el deportista regrese, pues más vale llevarlo paso por paso durante estas fases, ¿okay? También algo a destacar es que por más que estructuremos un programa perfecto y todo eso, en los tiempos de cicatrización de los tejidos, esos pues están casi pues de base, ¿no? No es como que los podamos adelantar o sí, acelerarlos en gran medida. Lo que hacemos es optimizar la recuperación, sí, pero los tiempos de cicatrización son los que el cuerpo pues ya va a ir dando, ¿ok? Ahora vamos a hablar un poco de la rehabilitación fase por fase. Sobre todo me enfoqué en las primeras 3, que son las que más vemos a nivel de la clínica. Y bueno, lo dividí por objetivos y algunos ejemplos de ejercicios que podemos hacer en cada fase. Entonces, recordemos, la primera se trata de protección, es decir, sin apoyo y tránsito a la descarga parcial de fuerza. Entonces, en esto, bueno, ya que transitamos esa fase, con muletas y la bota. Un poco de movilidad articular, si bien no podemos forzar tanto la flexión y la extensión, pues a lo mejor sí otros gestos, o la rodilla, la cadera, eso es libre, ¿vale? Buscamos también que haya una contracción voluntaria de los músculos inversores y eversores del tobillo, es decir, los que hacen que el pie se mueva a un lado, al otro, los dorsiflexores, que el pie se mueva hacia arriba, y los flexores hacia abajo, ¿ok? Minimizar atrofia por desuso, lo que mencionábamos, que la flexión no es solamente a nivel de la pantorrilla, sino se puede extender a otros músculos, entonces podemos trabajar sin problema, no sé, en máquinas de gimnasio, con ligas, con polainas, otros músculos como los cuádriceps, en general del miembro lumbopélvico, sobre todo. Y otro de los objetivos es ir reeducando la marcha del paciente. Retiramos progresivamente las asistencias, puede ser las muletas, pero conservamos la bota, ¿vale? Entonces, aquí nos enfocamos mucho en que el paciente haga todas las fases de la marcha. Y aquí les puse algunos ejercicios. Lo que mencionábamos de la movilidad, la dorsiflexión está aquí en el primer recuadro, la flexión plantar, la inversión y la eversión. Aquí, bueno, ejemplifiqué al paciente que vamos a enseñarle a cómo caminar con muletas, porque también hay formas de caminar con la muleta y la bota, cómo subir escaleras, bajarlas, en general cómo trasladarse. Y lo que mencionábamos del fortalecimiento lumbopélvico. Ahora, para la fase 2, pues bueno, abarca de las 4 a las 8 semanas, seguimos con el objetivo de minimizar la inflamación, reducir el dolor, y ya vamos forzando un poquito más la dorsiflexión, que al menos llegue a neutral, es decir, como en este punto, casi a 90 grados, ¿ok? Buscamos ya movilidad articular completa, progresivamente de los que ya mencionábamos. Empezamos con caminatas cortas, buscando que el paciente al terminar su sesión o en el transcurso del día no se aumente la inflamación y el dolor, porque pues eso nos va dando también pauta a qué tanta carga está soportando, ¿okay?
Y seguimos con la reeducación de la marcha, ya retiramos las asistencias y la bota. ¿Okay? Los ejercicios que mencionábamos, vamos, por ejemplo, aquí ya nada más tiene una muleta, progresivamente quitaríamos otra, en algunos casos se transita por bastón y bueno, al final ya sin ningún apoyo. ¿Okay? Ejercicios de balanceo de peso, porque en esta lesión y en casi todas, los pacientes, por proteger a la pierna afectada, le cargan menos peso, entonces es cuando vamos como cojeando, justo para no apoyar y que no nos duela, que no pensemos que nos lastime, pero eso sí tenemos que estar muy atentos porque pues al final el tendón y la cicatrización va a responder a la carga que le vayamos poniendo. Obviamente va a ir dosificada por un profesional de la salud, pero si no lo cargamos, si no le damos el estímulo suficiente, esa recuperación va a tardar más. ¿Okay? Podemos hacer algunos estiramientos o ya trabajar una movilidad un poquito más forzada, como ya lo vimos, ya pasando de la neutra, es decir, de los 90 grados. Y seguimos trabajando movilidad de inversión, eversión, plantiflexión y dorsiflexión. Y este último que puse aquí en medio, con ejercicios con toalla, con canicas, se llaman ejercicios de risa. Y bueno, nos sirven también porque hay que considerar que el pie estuvo mucho tiempo sobre la bota y el arco plantar, es decir, esa bóveda que soporta el pie y al final pues toda la pierna cuando caminamos, cuando hacemos nuestra vida diaria, pueden esos músculos estar de cierta forma inactivos. Entonces hay que también darle cierto estímulo, fortalecerlos para que a la larga no nos generen pues, problemas que podría ser como dolor en la planta del pie o que la marcha no se haga de forma adecuada. Para la fase 3, bueno, lo que les mencionaba, seguimos con la carga, pero ya más enfocado al desarrollo de fuerza. Aquí los objetivos es que ya la marcha esté completamente normal, que no haya inflamación ni dolor al terminarla. Hay protocolos ya establecidos de cuánto aumentar cada sesión en velocidad, en tiempo, y va en función del dolor, de la fatiga del paciente, entre otros factores, ¿no? Pero bueno, básicamente es eso. Un programa ya mucho más específico de la fuerza del tríceps sural, es decir, los gastrocnemios, medial lateral y el músculo sóleo. Progresamos a fuerza unilateral, es decir, que ese tendón sea capaz de colocar la punta, colocar el pie en punta con solo apoyando ese pie, pues ya no con las dos piernas. Y bueno, les decía que esta ya es más amplia esta fase, va de las 8 a las 28 semanas, entonces al final de esta fase pues ya buscamos iniciar el trote, los saltos y el aterrizaje, entre otros gestos. Entonces aquí como ejemplo tenemos, seguimos con la reeducación de la marcha, ejercicios propioceptivos, es decir, como ese tipo de balance, de saber qué músculos activar para determinados gestos y que yo no pierda como mi centro de gravedad. Algunos ejercicios ya de fuerza para los tríceps sural, básicamente es pues levantar las puntas, ¿no? Inicialmente lo hacemos con apoyo y sin peso, después ya con algo de peso podríamos progresar sin apoyo y al final pues la forma unilateral, ¿vale? También podemos meter algunos ejercicios, como les decía, de propiocepción, de balance, de coordinación, ya es algo mucho más que se tiene que enfocar al deporte del paciente. Seguimos con el fortalecimiento no solo en la flexión plantar y en la dorsiflexión, sino también con los otros músculos y también lo que mencionábamos en general del paciente, ¿vale? Y nada más para mencionar, la fase 4 y 5, recordemos, ya son más enfocadas al regreso al deporte, entonces aquí podríamos empezar ya con, a lo mejor si es un corredor, con técnica de carrera mucho más específicos, saltos, ejercicios más dinámicos, de coordinación, para que al final de cuentas pues el paciente pueda regresar a su actividad deportiva sin dolor y con una buena fuerza muscular, ¿vale? Un ejercicio ya, por ejemplo, en gimnasio con un peso mucho más considerable, todo para estimular esta máxima funcionalidad, ¿vale? Y ya nada más para terminar, ¿cómo sabemos que nuestro deportista está listo? Bueno, pues hay algunos test de baterías, algunos test que podemos usar, perdón, y algunas otras mediciones.
Encontramos el de la Sociedad Americana Ortopédica de Pie y Tobillo, por sus siglas en inglés, AOFAS, donde se valora pues qué tanta limitación siente el paciente, por ejemplo, al caminar, no sé, subir escaleras. Entonces el paciente va puntuando del 1 al 10, nada me limita o totalmente me limita, ¿no? Esto los podemos hacer al inicio, en diferentes fases de la rehabilitación, con el objetivo pues de llevar este seguimiento y saber si vamos progresando de forma correcta. Hay otros puntajes, como este que tenemos, el ATRS y el FAUS, que van en el mismo sentido, ¿ok? Son cuestionarios muy sencillos, pero que nos dan información muy útil. Y ya en fases un poquito más avanzadas, pues, algunos implementos que podemos usar es la isocinesia, como lo vemos aquí en el video, para tobillo, donde nos da muchísimos datos muy útiles también sobre si se está realizando a lo mejor el arco completo, qué tanta fuerza se está aplicando, a qué velocidad. Si hay algún punto, por ejemplo, de ese recorrido donde haya cierta debilidad, pues también ahí nos podría indicar y podríamos trabajar sobre eso más específicamente. Y algunos test de saltos, como el CMJ, podrían darnos también información bastante útil para saber si el paciente ya está en condiciones de regresar a su deporte, ¿vale? Entonces, eso es en general de lo que se trata la lesión, la ruptura del tendón calcáneo. Entonces, con eso terminamos. Muchísimas gracias, licenciada. Es, como dijimos, un tema interesante, a lo mejor no tan frecuente, pero altamente incapacitante. Si está roto, el deportista o la persona no puede seguir con sus actividades habituales porque no tiene la función adecuada del pie y del tobillo. ¿Qué podría hacer el paciente o el deportista cuando, de manera inmediata, cuando hay esta ruptura? ¿Hay algún manejo que pueden hacer? Sí, bueno, en lesiones agudas, igual ya se ha retomado en algunas otras pláticas, están estos protocolos como el PRICE, el POLICE o ya más reciente el Peace and Love. Es decir, de forma, digamos, aguda, proteger esa estructura, poner un poco de hielo, elevarla, a lo mejor algún vendaje que nos permita pues, movilizarnos en lo que contactamos a algún profesional que nos atienda. Pero eso sí, o sea, no es como que, sí, me rompí el tendón y en mi casa se tiene que contactar a un profesional de la salud, porque esta lesión, entre más días pasen, el tendón se empieza a retraer más y es más difícil, como si es un manejo quirúrgico conservador, pero digamos se retrasa un poco. Entonces sí se tendría que tratar inmediatamente en alguna institución hospitalaria. Claro, porque como usted lo menciona, entre más tiempo pasa, los segmentos del tendón se van distanciando y entonces para hacer la sutura, para unirlos nuevamente cuesta mucho más trabajo y hay veces que hay que poner algún injerto para reconstruirlo. Entonces sí, la recomendación es tratarse lo antes posible. No es una urgencia de vida o muerte que me tengo que operar ahorita, pero sí es a mediano plazo, a lo mejor 1, 2, 3 días. No dejar pasar más tiempo porque cuesta mucho más trabajo la cirugía, la recuperación y la misma incisión. Entre más pronto se diagnostique, las incisiones son más pequeñas. Cuando pasa más tiempo, las incisiones se hacen más grandes para poder conectar los dos extremos del tendón. No sé, usted que revisó, ¿es más frecuente en hombres o en mujeres? Sí, pues justo ahorita que lo menciona fue un dato de los que se me pasó. En hombres se ha identificado más esta lesión. En algunos mencionan pues por el que podrían tener un poco más de participación en ciertos deportes, lo que se me hace un poco sexista, pero pues sí, está descrito así que podría ser por eso, pero sí, en hombres está más identificado. Mucho más frecuente y más en este tipo de pacientes o deportistas como de fin de semana, ¿no? De que, pues bueno, van a la cascarita de fin de semana y terminan con una ruptura de tendón calcáneo. Y como menciona usted, entre la tercera, cuarta y quinta década de la vida es lo más frecuente. No es frecuente en niños, no es frecuente en adolescentes, sino en adultos de mediana edad. Y como mencionó, pues el diagnóstico, el tratamiento adecuado y la rehabilitación sobre todo. ¿Pueden regresar al mismo nivel que tenían antes? ¿Qué opinan al respecto?
Pues justo también hay como un poco de debate de que incluso un año y más todavía después hay ciertos déficits de fuerza, aunque se lleve la rehabilitación. Pero en general, al menos en atletas, digamos, donde cuentan con algún centro que pues, los pueda ver integralmente, la recuperación es bastante buena y pueden regresar a su actividad deportiva. Tal vez, o sea, a lo mejor no dentro de los primeros 6, 7 meses como se hacía antes, pero sí, entre 9, 10 meses es bastante buena el nivel competitivo que pueden alcanzar. Sí, si tuvieron un diagnóstico oportuno, un tratamiento adecuado y sobre todo una rehabilitación oportuna, pueden regresar al mismo nivel que tenían antes, con un manejo adecuado. Pues muchísimas gracias, licenciada. ¿Algún comentario ya para terminar? Pues nada, que en caso de que se identificaran o en algún punto se identifiquen, pues que se atiendan a tiempo. Es una lesión que a veces no se diagnostica bien. Yo me encontré que alrededor del 20% no se diagnostica como ruptura, sino como alguna lesión muscular. Entonces, pues eso nos va retrasando en el tratamiento. Que se busque la atención adecuada y también, pues muy importante, el apego al tratamiento, ¿no? No nada más es, voy a mis sesiones y lo que me hagan, sino requiere mucha constancia para regresar pues, a la actividad deportiva que cada quien desee. Muchísimas gracias y damos las gracias nuevamente a la Dirección del Deporte Universitario por permitirnos este espacio y los esperamos la próxima semana en esta barra de lesiones deportivas. Muchas gracias.